La trama de corrupción que afecta al Partido Socialista Obrero Español ha llegado hasta las puertas del Palacio de la Moncloa y se expande entre sus estancias más íntimas. Según el diario El Confidencial, el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Europa, Javier Hidalgo, implicados en la trama de corrupción, se reunieron en 2020 con Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, para presentarle oportunidades de negocio y buscar su respaldo y el visto bueno. Pero, ¿qué tiene que ver Begoña Gómez, la primera combatiente de los socialistas españoles, con el caso de José Luis Ábalos? Según medios de comunicación españoles, Ábalos supuestamente habría jurado venganza a Pedro Sánchez luego de ser defenestrado como ministro y ahora expulsado del PSOE, y dijo que contaría los secretos de los supuestos negocios de su expareja junto a Begoña Gómez. Esta especulación de algunos medios de comunicación españoles nos abre una pregunta. ¿Hasta dónde llegará este escándalo de proporciones mayúsculas en España? Antes de empezar con el video, no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros estrenos exclusivos y de Fuera de Orden en vivo todos los días. Y sin más preámbulos, comenzamos. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. El conocido como caso Coldo se ha convertido en una mancha que ya ensucia a 4 ministros y 5 empresas públicas españolas. Mientras el exministro Ábalos, íntimo amigo de Delcy, se presenta como una víctima de su partido por las televisiones, todos los ojos están puestos ahora en Francina Armengol y Víctor Ángel Torres, quienes también negociaron con mascarillas defectuosas para conseguir fondos europeos. Todo ello mientras los muertos por coronavirus comenzaban a contarse por miles y los sanitarios se cubrían con bolsas de basura por falta de equipos de protección adecuados. ¿No es esto motivo suficiente para que los responsables dimitan de sus cargos para empezar una investigación en condiciones? Dentro de la investigación hecha por la UCO de la Guardia Civil, Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, habría mantenido varias reuniones con un empresario vinculado a la trama. Víctor Aldama, miembro del consejo directivo de la empresa Globalia, grupo al cual pertenece la aerolínea Air Europa, empresa que fue rescatada con 650 millones de euros de dinero público. Casualmente, luego de llevarse a cabo la reunión entre la esposa de Sánchez y Víctor Aldama, una reunión auspiciada por Coldo García. Luego de darse a conocer la supuesta implicación de Begoña, rápidamente los voceros socialistas saldrían en su defensa, diciendo que no se puede vincular a familiares en política, para justo después hacer referencia al falso caso del hermano de la presidenta de Madrid y dirigente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece que en política no todo vale. Y hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas
a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Usted dijo sobre las reuniones de Begoña Gómez que era injusto implicar a los familiares, porque ahora sí que implican al novio de Ayuso. Nosotros no, yo no he implicado a nadie. Los medios de comunicación han publicado una información y ustedes me están preguntando. Pero han pedido que dé explicaciones hoy en Moncloa. Que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible. Pero, ¿quién es realmente Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez? María Begoña Gómez Fernández nació en 1975 en Bilbao, aunque se crió en el sur de la provincia de León, concretamente en la localidad de Valderas. Es aficionada al deporte, de ahí su escultural figura, y a la música también. La mujer de Sánchez se licenció en marketing en ESIC en Madrid y realizó posteriormente un máster en administración de empresas. Es conocida su afición a la moda, ya que en más de una edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la esposa de Sánchez ha presenciado desde el front row las propuestas de los diseñadores nacionales. Entre sus favoritos destacan Teresa Helbig, Moisés Nieto o Marcos Luengo y Ágata Ruiz de la Prada. Poco después de la investidura de su marido como presidente del gobierno español, Begoña fue nombrada directora del Africa Center del Instituto de Empresa. Un nombramiento que no estuvo exento de polémica en su momento y que abandonó para afrontar otros retos profesionales, siendo nombrada por el gobierno de su esposo como directora del Instituto de Empresa. Desde el 2022, Begoña Gómez ocupa la dirección de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, cargo que le ha permitido relacionarse con las altas cúpulas empresariales de Europa. El pasado jueves 29 de febrero, trascendió que el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con ella para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo, porque lograrlo era sinónimo de lograr el respaldo del propio presidente. Entre los proyectos que ambos implicados en la trama de compra de mascarillas del caso Coldo trataron con la esposa del presidente del gobierno, había una aplicación de compra de medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios, según publicó en exclusiva El Confidencial, citando fuentes próximas a las conversaciones de los tres. Los contactos de Begoña Gómez con estos dos empresarios se produjeron antes y después del estallido de la pandemia, en marzo de 2020, y además coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de los contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional, y también con la histórica operación de rescate de Globalia y su compañía aérea Air Europa, con 615 millones de euros de fondos públicos. Según el medio de comunicación Estado de Alarma TV, el ministro Ábalos habría amenazado a Pedro Sánchez luego de conocerse su cese en el ministerio en el año 2021, cuando Sánchez le comunicó por un mensaje de WhatsApp que ya no contaría con sus servicios. El enfado de Ábalos le llevó a exigirle una reunión ese día al presidente Sánchez en el Palacio de la Moncloa, donde según Estado de Alarma TV, este habría amenazado al presidente con tirar de la manta y contar los oscuros secretos de los negocios de su mujer Begoña Gómez y la expareja de Ábalos, Carolina Perles, en Marruecos. Pedro Sánchez habría tratado de relajar el encuentro, pero Ábalos estaba fuera de sí, siempre según la fuente Estado de Alarma TV. Fue entonces cuando este presuntamente habría pedido una salida digna en un puesto en una embajada, preferiblemente en Latinoamérica. Según esta versión, concretamente habría hablado de Paraguay, donde Ábalos había viajado en varias ocasiones y tenía contactos para hacer negocios. El ya exministro sabía el peso comercial que tiene un embajador y miraba aquel salto como una forma de tener influencia en la llegada de empresas a aquel país. Sánchez se habría quedado pensativo y le dijo que aquel movimiento no era posible, y fue entonces cuando Ábalos, según ha reconocido a su círculo, enseñó sus garras deslizando un tema sensible.
Si no es posible, tendré que contar la que han liado tu mujer y mi ex en Marruecos, le soltó Ábalos en referencia a unos supuestos negocios que impulsó la mujer del presidente en el país alauí. En ese momento, recuérdese, la señora era directora del Instituto de Empresa en África, con la exmujer de Ábalos, con quien tenía una estrecha relación y a la que este culpa de estar detrás de su caída como ministro. Toda esta versión afirma además que Ábalos pensaba que su expareja, una ex oficial de policía local de Valencia a la que habría enchufado como asesora de la delegación del gobierno en Madrid, le había revelado a Begoña Gómez su oscura doble vida, sus supuestos negocios con Koldo y otros empresarios con las mascarillas y que la habría dejado por una mujer más joven. La separación entre ambos fue muy brusca y Carolina Perles juró venganza. Solo había que observar entonces su estado de WhatsApp para entender qué había pasado. Donde pisa una leona, no borra la huella una gatita. 4 meses más tarde, The Objective, medio español, publicaba una serie de escándalos relacionados con una supuesta juerga de Ábalos en un parador y desenfrenos varios que el exministro denunció en el juzgado y acusó a su ex de estar detrás de dichas versiones. Ábalos conocía todos los movimientos de su antigua pareja, incluidos los de Marruecos con Begoña Gómez. Unos presuntos oscuros negocios que decidió hacer Begoña por recomendación del propio gobierno de Marruecos, que le habría tendido una trampa para llevarla a cometer una serie de movimientos que no se podían realizar en aquel país, según fuentes de los servicios de inteligencia. En aquel momento la opinión pública desconocía este escabroso asunto, pero Ábalos sí lo conocía, pues en el momento de que su ex Carolina Perles comenzaba sus viajes con Begoña a Marruecos, aún seguían siendo pareja y estaba al tanto de todas las acciones que desarrollaban en Marruecos. En aquel encuentro en el Palacio de la Moncloa entre Sánchez y Ábalos, este no usó el poderoso as bajo la manga del caso Delcy y las maletas de esta que llevó al aeropuerto de Barajas, puesto que sabía que el asunto de Marruecos era mucho más sensible. En el caso Delcy, cuando le tocó recoger a la torturadora chavista, él siempre dijo a su círculo que había ido por orden de Moncloa a solucionar aquello, y en aquella noche le acompañó el empresario detenido por la trama de colocación de mascarillas, Víctor de Aldama, y por supuesto su inseparable amigo y portero de burdeles, Koldo García, quien esa noche le abrió todas las puertas del aeropuerto de Barajas a Delcy Rodríguez. En el momento actual, los asesores de Pedro Sánchez y el alto gobierno negocian con Ábalos para que desaparezca de la vida pública, aunque el exministro de Transportes, que ha negado cualquier vinculación con la trama, está vendiendo cara su salida. Según él, había negociado con Sánchez un puesto salidor en las elecciones al Parlamento Europeo de este mes de junio, donde podría dedicarse a hacer lobby al más alto nivel y conseguir jugosos negocios. Pero ¿qué pasará finalmente con esta historia que parece sacada de Netflix? ¿Cómo caerá finalmente la trama corrupta del PSOE? ¿Es este el final del gobierno de Pedro Sánchez? ¿Se comprobará la responsabilidad de Begoña Gómez en el caso Koldo? Amanecerá y veremos.